a todos los socias y socios de Fundación Antena y a todos también los amigos y colaboradores invitados esta noche. Muy bienvenido, Javier Toro Blum. ¿Cómo Ya, estás? muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Antena por la invitación. Ha sido una muy buena oportunidad porque me ha permitido no solo estar en este diálogo, sino que una revisión de portafolio rigurosa que yo creo que me debía hace años. Quiero presentarles a Javier Toro. Javier Toro Blum es un artista contemporáneo por definición, ya que en realidad es un artista totalmente interdisciplinario. Él estudió arte en la Universidad Católica, luego estuvo una temporada en Nueva York, donde hizo unas pasantías y parte de su investigación también, y luego hizo un máster en el Royal College of Art en Londres, para luego ya volver a Chile y seguir con su investigación y su práctica artística. Para nosotros es un artista muy interesante por la diversidad de medios con que trabaja, porque cruza el arte con la arquitectura, con el diseño industrial, porque tiene intereses desde la poesía, desde la psicología, desde la literatura. Hay que decir que él también estudió psicología antes de estudiar arte, algunos años. Por tanto, cruza muchos aspectos de investigación sobre el ser humano, sobre cómo nos relacionamos, sobre el entendimiento, ¿no? También de nuestros aspectos más subjetivos. Así que desde un lugar así de diverso es que vamos a revisar hoy día su portafolio, como él nos contaba, que ha ordenado para esta revisión, en 4 momentos que son distintos tipos de escalas de obras que él mismo nos va a ir contando. Así que Javier, te doy la palabra para que partamos por la escala arquitectónica que has llamado tú, que Ya. gira en torno a la figura de Ingmar Bergman, el cineasta. Sí, pues como comentaba la Cota, me interesan varios temas, no sé si es por hiperactivo o disperso, pero al final igual trato de llevar todo a terreno. Y el primer, como decía la Cota, vamos a ir trabajando en escala, son 7 puntos, y cada uno va cruzando diferentes momentos de mi carrera y diferentes escalas de interacción con la persona. El primer caso va a ser un proyecto que se llama ICMAR, que parte con mi primera exhibición el año 2010. Esta es una obra que, o sea, parte con, o sea, la idea es, a partir de este cineasta, Ingmar Bergman, y el séptimo sello, que es esta película donde hay un personaje protagonista que dialoga con la muerte mientras va moviéndose por la Edad Media en Suecia. Y este tipo de diálogo y se hace preguntas existenciales respecto a la vida, a la muerte, y me interesó mucho en el fondo ese cuestionamiento y de qué manera poder conectar esas ideas de este cineasta con las investigaciones que yo había estado haciendo sobre percepción y luz, y de ahí salió un poco la idea de conectar. Bueno, es una escena de la película que van dialogando a medida que avanzan en esta travesía y van teniendo estas conversaciones. Y ahí aparece Igmar, que es la primera exhibición individual que tengo en la Galería Concreta en Matucana 100. Y la idea también, como se ve en el afiche, un poco hacer un guiño a la industria cinematográfica. Está el título de Igmar, que es el nombre de pila del cineasta. Abajo está el equipo que trabajó, que trabajé con arquitectos, curatoría, hay textos de diferentes personas. Entonces era un poco esta idea como lo cinematográfico conectado con los equipos multidisciplinares. Y esta es la obra en primera instancia. Igmar es como una pantalla de cine, si se fijan, tiene las mismas proporciones, pero la diferencia es que uno cuando entraba a la sala no se veía nada. Y en ese nada iba pasando el tiempo y uno se iba acostumbrando a la oscuridad. Y en ese acostumbramiento, la obra empezaba un poco a emerger. Las fotos que estamos viendo muestran al trabajo en una iluminación que no necesariamente es la que el ojo percibía, y el trabajo funciona instalándose en el espacio, conectando con la geometría y haciendo esta interacción espacial y perceptiva. Javier, acá me gustaría comentar también parte de tu investigación que gira en torno a temas de la fenomenología, que tiene que ver con la percepción y con la oscuridad Sí, principalmente, entre otros, pero si nos puedes comentar también sobre ese interés tuyo en cómo también el ojo y, bueno, y esto de la oscuridad justamente, porque esta obra es una sala totalmente oscura. es un poco una ilustración gráfica de lo que efectivamente uno veía al entrar a la sala. Que tú entrabas y prácticamente estaba ahí oscura,
y el ojo, la pupila se empieza a dilatar y uno empieza a ver, a percibir más la luz. Entonces, de alguna manera, esta obra tenía un tiempo, tenía una proyección temporal, donde yo lo traté de tomar en ese momento así, como una especie de película que uno mismo proyectaba. En el fondo, tenía un tiempo de 3 a 6 minutos y iba apareciendo desde este lugar oscuro hasta esta imagen. Y después uno al ver ya podía empezar a moverte en el espacio y llegar a la parte de atrás, donde está este texto en neón que está en el lugar de un subtítulo, que dice "No tengo nada que revelar", que es uno de los diálogos de esta película de Bergman. Interesante también rescatar que esa película aborda justamente un momento en que estaban en la Edad Media en plena peste negra, ¿no? También Eso como estaba pensando, en una ¿no? pandemia y en una Sí, situación de enfermedad que ahora, no, claro, esta obra es del 2010, pero 10 años 2010, después, sí. La idea para ahí está conectar el texto. con, o sea, después sale como más en detalle. La idea de conectar con el texto y como con la obra era un poco la metáfora de la oscuridad del cine de Bergman con la oscuridad de la propia percepción. En el fondo, es súper existencialista el trabajo. Al final es como yo me planteo en el mundo, como yo me planteo ciertas preguntas y de esa manera como yo me manifiesto en el mundo. Por eso el trabajo tiene esta cosa de tu propia psicología, tu propio sistema perceptivo generando esta imagen, como que está co-construida entre el objeto y el observador. Y si te parece, por lo mismo, me gustaría irnos al segundo momento de este proceso tuyo creativo, Perfecto. que entramos Bueno, a la Bienal de Artes Mediales para que puedas seguir desarrollando estas ideas. bueno, como cuenta la Cota, esta es otra versión del trabajo que vamos a revisar 3 versiones, porque la idea fue ir continuando este trabajo que se terminó convirtiendo en una especie de serie, porque si bien es un objeto en sí, se comporta de diferentes maneras en diferentes espacios. Esta es la Bienal de Artes Mediales en el Museo de Bellas Artes, donde aquel objeto efectivamente se veía iluminado al entrar. O sea, la parte de atrás más oscura y la de adelante se veía el objeto. Y en esta sala circular la pieza terminaba cortando el espacio. Entonces, aquí ya no era este tema del cinematógrafo subjetivo, sino que la pieza se convertía realmente ya en un objeto más arquitectónico, donde el espacio y la materialidad transformaban esta sala circular en una sala dividida entre luz y sombra, y igual siempre había que darse la vuelta para entrar al objeto. Que el objeto se vuelve espacio y al final se vuelve arquitectura, entre un muro y una escultura. Y acá quería llegar acá al no tengo nada que revelar nuevamente, que era lo que Sí, comentabas aquí antes, se porque nota más además claro. para ti es un momento clave en el texto del guión de la película y bueno, para cualquier espectador es como ese momento de anticlímax, ¿no? Sí, eso, esa misma frase te iba a decir, comentando con un amigo, hablábamos de que este trabajo tiene este anticlímax, de que en el fondo es toda esta presencia, todo este misterio donde uno llega y no tiene nada que revelar. Entonces al final uno se encuentra frente al vacío del objeto en una pared metálica que además te refleja. Entonces hay como una responsabilidad de quien observa hacerse cargo del trabajo, que como que el trabajo no te va a dar la respuesta. Es una suerte de tríptico, si uno quiere. Sí, el trabajo como que se fue dando en varias posibilidades y esta parte es la que más o sea, es la que más me interesa, pero en contexto de un documental que era sobre arte, que se llamaba Gabinete, hicimos ahí unos arreglos para montar esta obra en un bosque y tener la oportunidad de hacer una especie de cortometraje con la obra como entre escenografía y protagonista. Entonces, esta obra que venía a partir de un cineasta termina después siendo escenografía de una pieza audiovisual. Súper interesante de este primer proceso tuyo, uno de los primeros que pasas por trabajar en una sala hiper oscura en Matucana 100, que es lo primero que vimos, luego esta sala de color rojo en el Bellas Artes y luego ya sales a la noche misma, al bosque, ¿no? Bueno, a partir de Gabinete, con el director aprovechamos esta instancia de hacer esto que es un cortometraje en sí, no una documentación de obra. La idea, obviamente, es un guión, nuevamente con esta idea como de anticlímax, de estos personajes que se encuentran con esta pieza en la mitad de este bosque, y la idea es de qué manera esta interacción, que siempre fue planteada como un hipotético en el Bellas Artes y en Matucana, aquí la idea es
es que sea representada por actores y que el trabajo también tiene, tiene una performatividad que no es determinante por el espacio, sino que ahora se conecta con la cámara, o sea, vuelve de nuevo a Igmar, por decirlo de alguna manera. Y lo que comentaba la Cota, este proyecto surgió como parte de Gabinete, que es una serie de documentales a artistas contemporáneos, y me invitaron a participar y en ese contexto surgió la idea de no solamente mostrar fotografía de este trabajo, sino que montarlo. Obviamente, por la escala que tiene, tuvimos que armar toda una logística y llevarlo en camiones, instalar en este bosque con generadores. Así que en paralelo la idea fue no solo hacer estos clips, sino que poder tener esta pequeña pieza audiovisual. Que aquí está sin música, pero la idea es que tienen, después lo pueden ver, tiene toda una música ambiental, va a ir generando esta especie de viaje subjetivo y de reconocimiento de estos personajes y de esta obra que en el fondo les devuelve un poco su propia mirada. Y el mismo bosque que se refleja en esa pared metálica, duplicando el espacio. Oye, Javier, ¿y cuál tu relación con el cine existencialista y con Ingmar Bergman venía de antes? ¿Cuál es tu historia y tu relación con ese referente tan relevante en tu trabajo? Yo creo que fue desde los inicios, como tú comentabas, desde la poesía y desde la filosofía, como estas preguntas un poco más densas, pero desde un lenguaje un poco más comunicable. De hecho, Bergman era como el director favorito de Woody Allen, que es muy irónico de como alguien muy denso y oscuro a pasar a un personaje de humorista, pero que también tiene un poco siempre de juego psicológico. Y me interesó mucho Bergman porque podía transmitir todas estas ideas que son un poco más filosóficas y más existenciales en un lenguaje bastante fácil de digerir. Como en el fondo las películas tienen ritmo, hacen grandes preguntas, pero no es leer a Kierkegaard, no, en el fondo no es como que te hacen un poco la tarea más amigable de hacerte preguntas más grandes. Entonces, para continuar, Eso bueno, sería recomendarles a Igmar. todos visitar en internet, en la web, Gabinete Arte Contemporáneo, que es una producción chilena sobre 8 artistas, son microdocumentales y Javier Toro Blum es uno de ellos. Está también desde Raúl Zurita, Juan Castillo, Voluspa Jarpa, otros artistas más jóvenes como Pilar Quintero. Así que para ti me imagino estar en esa selección también de haber sido súper interesante, acompañado de otros artistas, colegas de otras Sí, fue generaciones. increíble lo multigeneracional de ese proyecto y bueno, la pluralidad de voces que aparecieron. Y el equipo también audiovisual de ellos son muy buenos. He armado proyectos con el director de arte, que son todos muy secos. Felipe Río, Enrique Barken, grandes productores. Bueno, y eso era un poco para hacer un paréntesis de otras cosas que van a aparecer después, que esta obra, si más bien que sea una reedición o repetición, me interesa mucho esta idea de cómo el mismo objeto en diferentes contextos y en diferentes interacciones, en el fondo se vuelve una obra nueva, como una repetición industrial de una experiencia que siempre va a refrescarse en el propio contexto. Aquí la idea es empezar a comentar ya en trabajos de escala un poco menor, pero igual responden siempre a esta relación con el cuerpo del espectador. La idea de esto de la escala es pensar siempre como los objetos puestos en el espacio, como un poco detonantes de una experiencia de recorrido, de reflexión a partir de esta cosa dura que es el cuerpo en el espacio. Esta exhibición, la idea es empezar con esto también porque esta es mi primera exhibición individual en galería. Patricia Reddy, que si Patricia está por ahí, muchos saludos, gran apoyo durante todos los años, desde el principio de mi carrera. Te representa hace bastantes años y también has ido a varias ferias con Patricia por el Sí, mundo y ha habido bastante interés de colecciones extranjeras y tanto también chilenas en tu obra y de que de hecho la obra de Javier Toro Blum está en varias colecciones, como la colección Engel por nombrar algunas. Así que gracias por recordar a tu galerista, lo cual es muy importante. sí, son años de circo, como dice. Así es.
Ya, pues y esta exhibición es ya entrando, como lo que habíamos hablado con Cota, un poco también la idea del tiempo cultural y de trabajar sobre, bueno, también se conecta con Irmer porque es un lenguaje industrial, pero que replica objetos industriales, pero relacionados con cierto contexto histórico, que ahí se Sí, porque muestran acá tú como, hablabas de tres elementos claves que son el piano, la lámpara y el librero, y el ¿cierto? librero, como este el monolito y la lámpara, después ahí se va a ver una imagen. Es la lámpara que se basó Galileo para descubrir el movimiento pendular. El piano es el gran piano, que es como el piano de cola que se ocupa en todos los conciertos fundamentales. Y el librero es parte de una serie que después voy a entrar más en detalle sobre libros quemados, que también responde un poco a la idea de la biblioteca antigua y a estos monolitos domésticos, como es parte de todo. Pero aquí, en los tres trabajos las funciones están coartadas y el objeto solamente se vuelven piezas volumétricas que responden a su propia presencia y sin tener la función que tienen. Entonces se disloca un poco el objeto para resaltar la experiencia espacial. Javier, y acá me encantaría que nos contaras un poco más de tu interés en la noción de la historia y cómo lo has trabajado en en tu investigación y en tu práctica. Sobre todo en Bueno, esta exposición en particular, con estos objetos que apelan al diseño, pero están como detenidos en el tiempo y dejan de tener una funcionalidad y aparece todo el tiempo cultural. y la historia y el tiempo cultural, sí. Eh, bueno, me interesa esta idea del pasado que vuelve y cómo el pasado vuelve y el tiempo un poco reordena la propia experiencia. El tiempo espacial, como era al principio, y aquí el tiempo cultural. En el fondo, cómo uno es capaz de reconocer el pasado y siempre proyectarlo en el presente. Claro, acá pongo esta imagen porque aparte estos tres como iconos de la muestra, que como decíamos es la lámpara, el gran piano y el librero, esas dos piezas que están en el muro son, ¿Sí? cuéntanos un poco técnicamente, esas son ya pinturas, impresiones, son Esas son materiales, ¿qué materialidad es? pintura de auto, déjeme revisar acá. Se llama pintura poliuretana y las formas cuadradas son pinturas, bueno, y hay una resemblanza a la pintura abstracta modernista. Bueno, todo siempre es como una cita a algo. Tiene que ver mucho con Rothko, pero hecho con pintura de auto y lacado y pulido. Entonces siempre está esta idea del espejo también, de verse a sí mismo, de aparecer uno como un otro. Siempre está la pregunta un poco media lacaniana de cómo yo me proyecto en un objeto y vuelvo a aparecer yo mismo. Bueno, ahí también está la referencia. Esa es la pieza que se está construyendo y este piano dislocado, por eso está puesto de lado para que se entienda de dónde viene la forma, pero que la forma no es el objeto, es solamente una forma, se transforma para ser escultura. ¿Y por qué elegiste un piano particularmente, pudiendo ser infinitas posibilidades? Porque yo creo que esta exposición fue agarrando este tono un poco más clásico, medio gótico, esta idea del candelabro, el piano, la biblioteca. Tiene una cosa así, creo que es medio neogótico o minimalista, por decirlo de alguna manera. Y la exposición fue agarrando en sí misma su propia forma. Y el piano, bueno, son objetos que siempre me han llamado la atención. Esta de Galileo, que tiene toda esta idea también de la idea del péndulo. Entonces me interesaba además las propiedades geométricas del objeto y esta cosa histórica e intelectual un poco que el objeto transmite. Lo que estamos viendo, porque a ti te interesa mucho también el proceso y entiendo que para ti también las obras, para ti es muy importante obras que generen relaciones, ¿no? Con las personas y las audiencias y los contextos, más allá quizás del objeto final. Entonces, Sí, este tipo de ejercicios o estudios para ti son igualmente como válidos en términos de, como de de trabajo de obra, creación. digamos. Mm. Sí, claramente como todo el proceso intelectual después aparece en el catálogo esta muestra también. Hay una traducción de un texto de un filósofo que habla sobre la historia y siempre está en esta idea de un poco recolectar cosas y tener proceso y que decanten en estos objetos finales como más refinados, pero siempre en conexión con estos procesos y bueno, también ahí tiene que ver lo que decís de la historia, de siempre intentar un poco hacer como barrer desde atrás hacia adelante,
procesos intelectuales, procesos históricos, y como densificar todo en un objeto muy simple, pero que trate de comunicar la mayor cantidad de variables posible, no de manera obvia, sino que en esta interacción. Aquí se va mostrando también la exhibición, no solo en esta cosa de estas imágenes, sino que, como hablaba antes, la idea de este cuerpo que se mueve es fundamental, por eso estos registros dan más cuenta de esa sensibilidad del movimiento. Hay un detalle de estos libreros, un trabajo que después vamos a profundizar, polémico, pero tiene su respaldo intelectual también. Polémico por ser libros quemados, dices tú. Sí, siempre ha sido un trabajo que ha generado sentimientos encontrados, también hacerlo es súper potente, porque tiene una carga histórica que yo creo que la historia final uno siempre la lleva a una especie de inconsciente colectivo, entonces repetir un acto así de violento es como, es muy fuerte, pero al final el resultado da cuenta de que hay un respeto por la historia y por las cosas, y como recordar siempre es bueno. Bueno, importante mencionar también que esta fue la primera exhibición individual de Javier en una galería, en la Galería Patricia Radi, como decíamos hace un rato, aunque en realidad tu primera exhibición oficial fue la de Matucana 100, solo que una Sí, fue en un centro cultural y otra en esta galería con quien, como decíamos, ya llevas más de 10 años trabajando con Pati, ¿no? ahí se nota cómo va variando la geometría, como van apareciendo multilayers, y eso sin el movimiento no aparece, y los reflejos entre cada objeto. Y sí, esta primera exhibición de galería ya aparece más, no una obligación, pero uno siempre se relaciona más con la galería como intentar de hacer cosas más objetuales, aprovechando estos espacios de hacer estos exhibiciones multiobjetuales, que es como una especie de células que interactúan en el propio espacio. Estamos Y acá aquí, en el Mundo en Llamas, que sí, sería un trabajo colaborativo que nace también a partir de la propuesta de trabajar con los libros quemados, que sí, como tú sí, decías ha sido un trabajo lleno de aristas respecto a lo que genera, ¿no? El sí, muy concepto de quemar cargado. libros. Y me contactaron de Editorial Pólvora y David Johnson, que es un filósofo norteamericano, que le interesó mucho este trabajo porque él había trabajado, de redundancia, con esta idea del cuerpo desaparecido, de un poco la historia borrada, y este trabajo le llamó mucho la atención, y él quería escribir algo, en un principio sobre el librero, y después terminó en que él empezó a desarrollar un libro de sus propios intereses. Entonces quedamos en esta especie de acuerdo de que yo iba a desarrollar un librero nuevo y que lo íbamos a poner en su libro, y sí, el librero se iba a llamar como el libro. O sea, al final una especie de colaboración dual de dos obras. Entonces al final es una biblioteca que no tiene referencia. Entonces puede ser todas las bibliotecas. Es la biblioteca que cada uno, de nuevo esta idea de proyectar, es la idea que cada uno, la biblioteca que proyecte. Si alguien lo ve el 2058, va a pensar los libros que él perdería, y uno podría pensar todos los libros que se perdieron. Por eso la imagen final, la última, la biblioteca, esa es la quema de la biblioteca de Babilonia, o sea, Claro, de Alejandría. Alejandría. Entonces está esta conexión un poco, podría poner un ejemplo mucho más macabro, más cercano a nosotros. Podría ir a volver a esto de que al final es un proceso que la humanidad ha hecho y que todos tenemos una especie de una conexión con el trauma del borrar de la historia. Quienes no conocían esta obra, que actualmente es parte de la colección de Claudio Engel. Yes. Y de aquí, que esto ya seguimos en tu escala de trabajo más corporal, como le llamas tú, como Sí, uno a uno, sí, viene este trabajo, esta exhibición, fotometrías, que tu sí. segunda exhibición en Galería Patricia Radia, aquí ya nos pasamos al año 2015, 2015, sí. 4 años después de la que ya habíamos revisado. 4 años después, y aquí ya se fortalece más el trabajo perceptivo de manera más estricta. Esto viene a partir, que ahí vamos a mostrar una foto, de una investigación que estaba haciendo en el 2015 que se llama Laboratorio Eigengrau, que investigaba de qué manera la percepción, lo que viene también de Eichmann, la percepción de oscuridad y la percepción de luz, y de qué manera eso es capaz de, siendo bien sólido, generar ciertas relaciones psicológicas y geométricas. En el azul ahí se ve la exhibición completa reflejada.
En el fondo, estos trabajos tienen como esta idea de ser doble imagen, de que yo puedo estar viendo o el rectángulo con luz o estar viendo la imagen reflejada. En el fondo, cuando uno se para enfrente, está ahí todo el rato decidiendo si yo miro el fondo o miro la imagen. Hay como este juego gestal de figura-fondo que mantiene un poco la cognición de adelante hacia atrás. Y aquí también entra el elemento del espejo, ¿no? Que a propósito el reflejo lo incorporas como materialidad y como herramienta también Sí, literal de reflejo, pero también una metáfora de todo esto que tú hablas de Lacan y como del entendimiento de las subjetividades y de las sí, yuxtaposiciones y las capas, toda esa parte como teórica psicológica de tu trabajo, que es muy interesante. yo creo, o sea, bueno, tienen una relación directa como con el minimalismo norteamericano, esta idea del objeto en el espacio que un poco entre medio de la escultura y la arquitectura, porque uno se enfrenta a este objeto y tiene cierta escala donde el cuerpo se manifiesta. Uno como que se compara físicamente con el objeto y hay otro diálogo. Y este reflejo está en función de cómo yo me veo en el trabajo y de cómo el espacio se ve en el trabajo, en el fondo, cómo la pieza es capaz de incorporar la arquitectura e incorporar a la propia persona que observa y no solo ser esa imagen lumínica como ese eclipse, que es una figura que también tiene como un impacto formal, pero se cruza y se contamina, por decirlo de alguna manera, de la arquitectura y del observador. Entonces la obra es como una obra que esta pureza formal, la idea es que se contamine de su entorno, que la obra no se cierre en esta propia imagen, sino que se abra, como tú decías, que sea un punto de partida de interacciones más complejas. Claro, y en el fondo acá sí que estás generando estas relaciones con el espectador que tanto te interesaban desde siempre Sí, y pudiste ir avanzando cada vez más. Y como vamos a ver luego en el laboratorio de investigación que tuviste para mirar justamente cómo percibimos. sí. Pero antes de Y, llegar ahí, creo que esto ajá, también es muy importante para ti, ¿no? Philip sí, Glass. en la foto de antes se nota, hasta hacer una relación. Ahí está esta foto lineal de los trabajos, porque cada trabajo de la muestra tenía un número solamente. Y de hecho las primeras tres piezas son iguales y se llaman 1, 1, 1 y va pasando 2, 3 y va avanzando y piezas que se repiten son el mismo número. Entonces al final hay una conexión con también esta idea de la repetición y complejizar la experiencia a partir de lo más simple. Por eso después puse la partitura de Philip Glass, de que, bueno, sin necesariamente tener que entender música, se nota que no hay mucha variación en las decisiones formales, en el lenguaje y la cantidad de elementos, pero que la repetición constante, en el fondo, genera una reverberancia en la propia experiencia. Claro, y Sí, por lo mismo hay temas desde la geometría que se vinculan con el ritmo, con el espacio, y sí, trabajas esa tríada también de conceptos, ¿no? sí, Geometría, ritmo, espacio. sí, la geometría se vuelve no en un punto final formalista, sino que, como tú dices, como hablábamos, es un medio de generar cosas más complejas. ¿Cachai? Y ahí la obra se proyecta en la otra y en el fondo resuenan entre sí. Esta fue una Cuéntales un poco. investigación del 2015, fue con un fondo de gobierno y un laboratorio donde investigué estos procesos más de percepción realmente de oscuridad a oscuridad, y una de las subetapas fue la investigación de estos espejos que reducían estos problemas a estas cajas. Y, y el laboratorio, bueno, otro día sería increíble si pudiéramos hablar del proyecto entero, porque tiene artistas residentes, Benjamín Oza también, que comentó el otro día, mostró su proyecto, había artistas invitados que hacían experimentos sobre oscuridad, y la idea fue hacer esta red de conexiones intelectuales y fenomenológicas, y una de esas partes fue estas piezas, que no Y en el solamente son, fondo, sí. que lo que contaba, que no solamente son experimentos formales, sino que tienen detrás toda una serie de problemáticas un poco más grandes. Y de este proceso, entonces, es lo que estábamos viendo que Sí, culmina aparece, en varias cosas, pero entre ellas en esta exhibición, porque también culminó en esta publicación. creo que el director está aquí, Rodrigo González, si es que lo está viendo, muy buen video. Bueno, y con los movimientos de cámara la idea es mostrar cómo
En el fondo que las obras no son en sí mismas, sino que son en relación con todas. Y como ahí la persona que se va moviendo va viendo desde el tras bambalina, cómo las piezas reflejan una a otra, cómo se van modificando a medida que uno se acerca o se aleja. En el fondo, como el reflejo y el movimiento empiezan a volver todo un poco líquido. A pesar de ser geométrico e industrial, me interesa ya un poco de lo líquido y del movimiento. Siempre es fundamental y por eso está esta idea del cuerpo. Hay algo de danza, yo creo. 5 años atrás, donde lo líquido ya estaba entrando con Sigmund Bauman y todas estas teorías de la sociedad líquida, pero que hoy día ya es como demasiado evidente. Entonces, nuevamente, Sí, los artistas siendo muy visionarios, tú ya estás plasmando avanzando. en tu obra Sí, esta porque sí, como tú característica decís, líquida, ¿no? y bueno, y hablando de esa modernidad líquida, siempre hay un guiño al modernismo con estas formas geométricas. Hay mucho de arte neoconcreto, años 50, Brasil. Es Sí. inevitable tener esos referentes, no solamente Donald Judd o geometría, abstracción norteamericana, sino que también hay mucho de esta idea más sudamericana, Escuela de Valparaíso, donde se toman estos referentes más formales para generar cosas un poco más sensibles, más relacionadas con el cuerpo, como un poco quizás la caricatura de esta cosa más sudamericana. Quizás los chilenos no somos tan sabrosos, pero, pero igual hay algo, yo veo, en la relación con el cuerpo que siempre sobrepasa lo racional. Esta es una foto del eclipse del 2019 que tomé con multiexposición, pero esto lo puse como puerta de entrada para un proyecto que me invitó Víctor Leighton para desarrollar para la APEC. La APEC que se tuvo que cancelar el año pasado por el estallido social, pero que fue un proyecto que surgió como, quería mencionarlo porque era un poco era esta idea que tuvimos del pre-Chile, donde el eclipse fue el protagonista, y fue esta idea de generar un proyecto a partir del eclipse que hubo ese año y cómo generar también eso como parte de Chile. Y la idea fue hacer estas 8 obras monolíticas, que son 4 grises y 4 azules. Y cada obra, o sea, no sé cómo explicarlo, es una sola obra, pero son 2 obras, pero son 4 obras, como que también es una multiplicación de piezas, pero cada una se independiza de la serie porque también te vas moviendo y van cambiando los reflejos y las piezas son iguales, pero se entiende que es un todo dividido. No sé si estoy siendo muy confuso en explicar eso. No, es que está muy en línea con lo que estábamos viendo y sí me gustaría transmitirte una consulta, una pregunta que aparece que tiene que ver con estos y sobre la geometría sagrada. De hecho, Víctor Leighton pregunta, o le gustaría saber si tienes alguna relación con eso bueno, y con la astronomía también. Sí, de hecho estaba investigando últimamente, bueno, que ahí podamos ver que he trabajado con la figura del huevo, y estuve viendo ciertas geometrías que al final, bueno, todo se relaciona, va a sonar muy cliché, pero uno se da cuenta que todas las geometrías se relacionan y que al final hay figuras, no sé, tú lo que decías, del huevo, que la figura ideal de un huevo contiene la misma distancia de la Tierra a la Luna, se pueden ver las mismas órbitas, como que sí, siempre hay algo, yo creo que sagrado y medio inmanente en lo geométrico, que también tiene que ver con esto psicológico de como este inconsciente colectivo, esta idea de lo sagrado que podemos tener. Si igual siempre, inevitablemente, hay como invocar esta idea del monolito misterioso en los trabajos. Algo como que no necesariamente lo conceptualizo, pero inconscientemente siempre está. Esta presencia que te observa, que tiene una geometría redundante y que sí, siempre, y también sí, los trabajos son medio espaciales, como que se conecta siempre, bueno, yendo a fase lunar. Siempre está esta idea Sí, del espacio y lo geométrico. solo Y quería como, agregar que estas piezas que vemos, bueno, quedaron disponibles y están circulando, están entrando a colecciones y, bueno, están en la galería de Patricia Ready, porque a pesar de que sí, Apex se suspendió, tú las obras las creaste y quedaron sí, hechas las obras como quedaron cuerpo de obra. producidas, sí, y Sí, archivadas, y en la galería ahí estuvimos exhibiendo a fin del año pasado al menos una versión de cada pieza. estas cajas de luz.
Antes de entrar a fase lunar, que ya aquí pasamos a la escala más pública, quería Sí, justamente mencionar que para ti también hay un interés en el arte público y de gran escala, y contar que desde Antena nosotros estamos hace ya 2 años trabajando con Javier Toro Blum y Benjamín Osa, que están trabajando como dúo en un proyecto de arte público para un edificio en su exterior e interior con la inmobiliaria Indesa, y va a ser una obra que pronto van a poder estar viendo en Riesgo con Augusto Leguía en un edificio. Así que les contamos desde ya que esa obra, yo creo que de aquí a unos sí, 2 o 3 meses ya la van a poder ver. ya está prácticamente lista y sí, yo creo que, bueno, la obra que estamos haciendo con Benjamín y Antena es una obra que tiene una vocación de quedar como regalo a la ciudad. Y la idea, bueno, es mostrar este proyecto Fase Lunar, que es como una antesala de unos primeros tanteos a arte público de una instalación más efímera. Esta Cuéntanos fue primero un poquito eso, el contexto. el contexto. Bueno, conectando con lo anterior y con la idea también, esta idea un poco de la idea del espacio y de estos objetos astrales con esta geometría, que, no sé, es muy irónico como en el fondo, cómo la naturaleza espacial llega a estas especies de verdades. Quiero dar una anécdota muy rápida, de que viendo estos eclipses, la teoría de la relatividad se fundamentó en la visión de un eclipse, con una fotografía donde las estrellas cerca del eclipse se estiraban un poco, y eso constataba de que el tiempo y el espacio mutaban con el peso de estos objetos. Bueno, de Interesante tanto, eso, que después te quiero hacer una pregunta sobre el tiempo y tu visión y tu relación con el concepto tiempo. Así que de ahí retomemos eso que acabas de comentar, porque igual eh, este trabajo también tiene que ver con las fases de la luna, ¿no? sí, se llama Fase Lunar, de hecho, y es un proyecto que la idea era conectar estas dos torres. Entonces ahí trabajé también con un equipo multidisciplinar, con Catalina Jarasic como iluminadora, Pedro Serrano como arquitecto, que eran equipos de apoyo para, en el fondo, desarrollar bien técnicamente el trabajo. Y esta es una pieza que es un globo industrial puesto en una de las torres de 8 metros, y habían 4 focos del otro lado que se iban prendiendo y apagando y iban generando estas fases lunares en este objeto, que es una pieza que no solamente funcionaba para verse uno a uno, sino que se veía desde el otro edificio, desde la calle. Eh, Era una pieza ya como en otra escala. Y lo Agregar que fue una interesante, invitación que te hizo la Feria Chaco en su programa de arte público, ¿cierto? sí, fue Feria Chaco, programa de arte público, y Edificio Alonso tomó Grupo Patio, tomó como la responsabilidad y financió el proyecto. Ahí se ve la escala con Pedro, el arquitecto, y aquí es todo el setting que se armó con estos trípodes diseñados y estos focos especiales. En el fondo se tuvo que hacer toda una maquinaria para generar este fenómeno, pero me parece igual de fundamental toda la etapa de diseño que existe, todos estos objetos que aparecieron, y esta cosa que se desinfla y queda todo después reducido a una caja de 3 metros por 1 metro. También destacar tu interés y relación con la arquitectura, siempre que está bien en Sí, tus inicios, desde la escuela de arte, que tú me contabas que incluso ahí ya tomabas ramos también relacionados a temas sí, arquitectónicos, de diseño, de dibujo técnico. sí, me formé principalmente, aunque después haya estudiado escultura, me formé principalmente en ramos de diseño, arquitectura y fotografía. Al final como técnicas súper maquinarias de producir imágenes, más que la manualidad y el fondo del oficio. Pasamos a una escala ya que le pusimos individual, que ya, o sea, desde esta idea del cuerpo, esta idea de la arquitectura, esta idea ya de lo público, ya un poco entrar a esta cosa del objeto que yo me relaciono uno a uno. Y está esta pieza que la primera de la serie Idea en el Espacio. Este es un texto, tiene un texto inscrito de Jorge Luis Borges, ¿cómo se llama? La doctrina de los ciclos. Y también volviendo a lo de antes, esta idea del tiempo, y este trabajo responde a lograr una especie de monolito doméstico que es una especie de memorial doméstico. Es una pieza que no es libro, no es escultura y no es monolito, sino que es una cosa chica de bronce donde los textos están puestos para que se vuelvan ideas inmanentes
y no etéreas como podría ser en los libros o incluso lo digital. Como que es un contrapunto a lo que sería el librero, que un poco es una especie de tumba y memorial, y este trabajo sería un poco al revés, este huevo que es como, es la idea protegida, siendo que el otro es la idea destruida, la palabra como transmisión escrita del pensamiento humano. Bueno, y ahí el trabajo también volviendo de historia es una pieza romana, eso es de Mesopotamia, como esta técnica un poco también, todo esto me lo encontré después, que eso es lo interesante, por eso no lo pusimos antes. Y esto fue lo más impresionante, haber encontrado un huevo inscrito en hebreo del siglo XIX de Polonia, creo, y que es real, prácticamente la pieza que hice sin saberlo. Y Claro, la siguiente también. esto fue un hallazgo muy interesante respecto al trabajo de Javier cuando me muestra estos referentes que aparecen después, él habiendo hecho las piezas huevo que estábamos viendo más atrás acá. O postferente, Realmente no sé cómo se podría decir. En vez de como que, perdón, referente, como Ante, postferente, no sé si existe la palabra. antecedentes sin haberlo visto. No sé, No, es que tendríamos que descubrir el concepto, pero acá lo interesante es que justo tú siempre estás hablando de las teorías sobre el tiempo y está esta teoría del eterno retorno también. sí, Entonces yo entonces encontraba muy que interesante que este huevo volvía en sí, forma, claro, como que no sabía así que que existía y repetí un objeto que existía de una manera contemporánea, pero sin saberlo. Obviamente fue un encuentro muy positivo. universos paralelos, dice acá Alfonso Díaz, toda la razón, o multidimensiones. Multidimensiones. Bueno, y acá llegamos a Triada, que también es una exhibición para ti muy importante y más del último tiempo, del 2018, que es muy personal, Sí, y está ya tú súper contarás por personal. qué. Es muy personal porque ya si ves los primeros huevos tenían ideas de otras personas, hice el ejercicio de, en el fondo, poner propios textos en esto mismo y tratar de un poco que fuera más dramático. La obra, o sea, la exhibición trabaja de la triada de vida, amor y muerte, que a partir de 3 fotografías, que el Ángel de la Victoria en Berlín, unas flores que le regalé a mi mujer en su momento que pololeábamos, y la tumba de mi tatarabuelo, que solo el año 2007 pudimos saber de su existencia, porque hubo una historia misteriosa en mi familia que había estado un poco relegada hasta ciertas investigaciones futuras. Y a partir de eso aparecieron estas nuevas versiones de estos huevos de bronce. Y ahí la exhibición eran estas 3 piezas, estas 3 fotografías y 3 bronces curvos. Nuevamente estamos aquí en la galería de Patricia Readis, en esta Sí, oportunidad en la sala gráfica, en el segundo piso. Y a mí me encanta acá destacar que las inscripciones en estos huevos, en este caso, son textos escritos por ti, sobre sí, el po. amor, la vida y la muerte, que eso lo encuentro muy integral y muy ya como, por lo mismo, una obra tan íntima. Sí, es súper íntimo y tiene un poco también este dramatismo medio de romanticismo decimonónico, como de caer en este objeto, esta ruina contemporánea. Y ahí la idea también eran 3 geometrías que se conectaban, de que en el fondo esa pieza oval, el círculo se conecta con la vista de frente del otro, y son 3 geometrías equivalentes que arman estas 3 formas con los 3 textos. Y si te fijas, estas formas tienen estas líneas que son como órbitas, que orbitan estos objetos, como que igual vuelve también de nuevo esta idea de la geometría y del espacio, de la palabra que orbita en la mente. ¿Y por qué ruinas contemporáneas? No, ruinas porque tienen esta cosa del bronce, este desgaste, como que el objeto un poco había puesto el concepto de que como arqueología futura, como que podrían ser piezas que podrían haber sido encontradas, pero están hechas ahora. Como que esta idea Y, de lo atemporal. y complementado con estas láminas, que ya también es una metáfora Sí, como a la página en complementaria, ¿no? blanco. Exacto. Sí, en el fondo está la foto, que es lo más explícito, después están estas piezas con texto, y la expo tenía esta tercera variable que eran estas planchas que al moverse generaban estos reflejos deformes, y en el fondo sería el último texto donde el espectador proyecta su propia historia, volviendo a lo mismo. Siempre está esta metáfora del yo en el objeto. Entonces,
la triada es de 3 objetos de cada uno, 3 tipologías y 3, 3, 3, y ahí volviendo a lo que decía Alfonso, como, o sea, o Víctor, aparecen estas como geometrías sagradas de manera automática. Así es. Y luego, bueno, acá la mujer, la Tema bella principal, María. que yo creo que debe estar viendo y se debe estar muriendo. Linda la María, la queremos. Y de acá Comparte la foto entonces entiendo que te gustaría pasar a a un aquí. pequeño anexo. Vamos. Bueno, como Cota contaba, tengo varios intereses cruzados, mucho con la arquitectura, mucho con el diseño, y en el último tiempo tuve la posibilidad de realmente ejecutarlo directamente. Hay un proyecto que se llama Mob Projects, Ahí está. que ahí está, después les vamos a dar la página, que invitó a varios artistas y arquitectos de diferentes partes del mundo a desarrollar un mueble a partir de las propias prácticas artísticas y arquitectónicas. No hay diseñadores, entonces como siempre hay un traslape, y obviamente me tomé la libertad de ser uno de los artistas para diseñar una lámpara que pudiera conectar todas las ideas que hay en mi trabajo en un objeto industrial. Entonces esta pieza es una lámpara que uno puede poner en la casa, pero que al mismo tiempo se recorre como estos objetos con una espalda de espejo y con un frontis de espejo doble que genera este eclipse como los otros trabajos. ¿Se ve la otra? Ahí se Podríamos nota más contar eso. un poquito más sobre Mob y tus socios con quienes participas en esto y como un poco que es un laboratorio interdisciplinario también, ¿no? Es una Incubadora. incubadora de proyectos de diseño que se invitaron a estas personas, muchas se fabricaron en Chile, otras en unos asociados que tenemos una fábrica de muebles en Portugal. Y la idea fue invitar a la gente que proyectaran su propia idea, artistas chilenos, está, bueno, Benjamín, con que siempre trabajamos, está Alejandra Prieto, que trabajó con un diseñador, está Iván Navarro con su señora Courtney, y de oficinas de arquitectura hay gente de Portugal, España, Japón. Sería ideal después que vieran la página, y esto fue parte de una muestra que se llamó Ensayos Domésticos en contexto de la Trienal de Arquitectura de Lisboa. Sí, todos invitados a ver la página, que la puedes decir. Mobprojects.com Mobprojects.com, que es un proyecto desarrollado junto a Piedad Aguilar y y Eduardo Corales. Eduardo Correa. Y aquí llegamos a un momento final de esta sesión. Momento final de la sesión, un momento muy personal que me quería dar el lujo de presentar, con permiso aquí en la casa, que es un proyecto de que también tenía ganas de entrar hace mucho tiempo, que era trabajar con joyería. Esto fue en conjunto con Ara Jewels, de Josefina Lago, talentosa joyera. Y la idea, si te fijan, es parecido un poco a este sándwich que era la lámpara, esta idea de estos planos siempre que contienen la luz en su interior. Y esto ya es como el material en bruto, le voy a mostrar el proceso. Y después que viene, ahí ya se está armando la idea de este anillo, que de nuevo investigando estas geometrías circulares que se conectan, y en el fondo son estas 3 capas que van generando estos círculos y van generando estos movimientos espaciales para ir armando esta pieza que va a ser contenedora de luz. Ahí está, bueno, ahí están unas primeras pruebas de viendo cómo también el objeto refleja y genera este pequeño halo, y esa es la pieza final, que es una reinterpretación de el anillo tradicional que se llama anillo de halo, que son esos que tienen, ¿cómo se llama? Los brillantes alrededor en la Sí, un parte de adelante, cintillo, también le un llaman. cintillo. En la parte de adelante un espejo también, y los brillantes van por el lado, y el objeto, la particularidad que tiene, que es como la idea de todo, que se va cruzando todo, es que el anillo está hecho para que lo mire la persona que lo tiene puesto. En el fondo no es para que la otra gente vea que existe este anillo, sino que se ve este, este espejo de metal, y yo por el lado veo, o sea, yo por el lado, María por el lado, ve el objeto. En el fondo es un regalo para la persona que lo observa, no para el público. Y ahí como que en el fondo fue cruzar todas estas ideas de fenomenología con experiencia íntima, y en su interior tiene una inscripción que creo que también hay un guiño a estos huevos.
sea, al final creo que esta obra engloba muchos de mis intereses, al final un objeto final. Bueno, y habría que agregar que además fue el anillo. Sí, por lo que había comentado, el anillo compromiso, proyecto más importante del 2019. Hermoso. Ya, entonces, habiendo terminado hasta acá el PDF mismo, el portafolio, antes de dejar de compartir, Javier, me gustaría preguntarte si quisieras cerrar con algunas ideas, que vuelva alguna imagen en particular, algunas últimas palabras Algunas respecto al últimas portafolio palabras. mismo. Yo creo que Quizás, ¿no? también dando los créditos a la instancia, haber revisado esto me dio a entender también cosas de mi trabajo que quizá yo lo producí automáticamente y de que siempre hay un relato histórico que vuelve. Lo mismo que conversamos el día martes, esta idea del tiempo no solamente fenomenológico o físico, sino que este tiempo temporal. Y creo que siempre, ¿cómo se llama? Siempre hay un retorno de la historia. Y eso me pareció muy interesante que desde ICMAR, que es un trabajo muy industrial y geométrico, ya había una cita al lenguaje, a la cultura. Y creo que darme cuenta que eso existe fue una muy buena instancia, o sea, se dio por esta muy buena instancia. Y para mí creo que es un gran cierre y una de las cosas que estoy más contento. Excelente. Por nuestra parte, Antena, bueno, siempre destacar que eres un artista súper comprometido, serio, riguroso, que investiga, que explora, que empuja los límites más allá. Y eso sumado a tu sensibilidad y a tu poética y a tu bagaje también cultural, desde la poesía, la música y la literatura, hace que realmente seas un artista con un potencial enorme, que ya lo hemos visto a través de este portafolio y que seguro tienes por delante mucho recorrido Así que por mucha hacer idea. y agradecerte porque compartir tu pensamiento y tu pensamiento visual además es una oportunidad tremenda para todos y bueno, muchas gracias. Esto va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que todos invitados a verlo después si quieren repetir y revisar algunos detalles. Así que muchas gracias por esta sesión Antena, Javier Toro. Muchas gracias a ti, Cota, por la posibilidad de haber compartido esto y muchas gracias a todos los que están aquí escuchando estas ideas que de repente pueden ser un poco multivariables. Espero haya sido claro y nada, agradecer a toda la gente que ha apoyado mi trabajo, agradecer también a la gente de las galerías que me ha apoyado, a la Patricia Reddy, Galería Sovereign en París, personas que han apoyado mi trabajo, Juan Vinagre, Claudio Engel y infinitas personas que han estado detrás de proyectos, apoyo simbólico, apoyos prácticos, como que el trabajo de ser artista siempre es súper colaborativo. Bueno, mismo Antena también, que hemos desarrollado varias cosas. Creo que es fundamental de mantener contacto, trabajar con otros artistas. Bueno, Mob también es una plataforma de cruce. Y creo que es fundamental mantenerse en diálogo y coproducir.